Ya, gracias, doc. A mí me faltaba terminar con la parte de complicaciones por cuerpos extraños dentro de la cirugía, eh, cirugías bariátricas, que era el bypass gástrico, banda gástrica, manga gástrica. Y bueno, nos dice que muchas veces en estas cirugías bariátricas podrían quedarse algunos materiales extraños no absorbibles, incluso en la cirugía de banda gástrica, esta podría provocar erosión dentro de lo que sería la sección del estómago, y esta erosión puede causar ulceraciones que van a resultar en dolor, en obstrucciones tanto en la bolsa gástrica como ya a nivel del intestino delgado, dependiendo de dónde se dé esta ulceración, ya sea en sería la sección de la unión gastroyuyinal o yuyeno-yuyinal. Y bueno, si existe dolor crónico después de la cirugía bariátrica, se recomendaba hacer un tratamiento endoscopio de extracción de aquel material extraño que esté provocando la ulceración, que en este caso podríamos decir que era propiamente incluso la banda gástrica, algunos clips o suturas no absorbibles. El siguiente, Adri. Y bueno, de ahí vamos a hablar de las complicaciones por fugas y fístulas. Las fugas serán aquellas que causadas por una brecha en la parte que se sutura en la bolsa gástrica y que iban a dar lugar a que contenido gástrico se drene hacia el abdomen. Mientras que las fístulas se van a hacer como que pequeñas aberturas que se van a dar, que van a conectar lo que sería la bolsa gástrica con la parte del abdomen que yo aislé, en lo que sería el bypass gástrico. Y bueno, estas fugas y fístulas, la zona más común donde se podían dar siempre iban a ser la anastomosis gastroyuyinal, la yuyeno-yuyinal. Y bueno, estas fugas y fístulas son después de la embolia pulmonar prácticamente las complicaciones más mortales que luego de la cirugía bariátrica. Y bueno, si un paciente llega a desarrollar una fuga o una fístula, tiene mayor riesgo de tener sepsis en lo que es la herida, insuficiencia respiratoria, renal, obstrucciones del intestino delgado, trombolismo y hernias. Y bueno, estas suelen presentarse sin fiebre, sin leucocitosis y sin dolor. Y lo que sí, más comúnmente es que se presentan con taquicardia. Siguiente, por favor. Y bueno, eh, tenemos que las fístulas gástricas crónicas que se dan dentro de la bolsa gástrica suelen ser por su evolución crónica menos doloras, muchas veces asintomáticas, y prácticamente solo se manifiestan tal vez con una enfermedad por el reflujo gastroesofágico, por algún dolor abdominal, y porque los pacientes van a tener otra vez una ganancia de peso porque el contenido se drena a la parte del estómago aislado, y el hecho de que se drene a la parte del estómago aislado eh, nos da lugar otra vez a que se absorban todos estos nutrientes y tenga un mayor espacio de digestión en lo que es el estómago. Entonces se dice que en sí la colocación de un stent para excluir la fuga, para desviar la fuga o usar selladores va a ser la técnica endoscópica que más vamos a usar para reparar tanto fugas como fístulas. Y estos clips especialmente van a utilizarse para lo que va a ser aproximar el tejido que rodea al defecto, ya sea la fuga que drena a la cavidad abdominal o la fístula que drena a la parte del estómago aislado. Y como vemos en la imagen de la izquierda, eso sería una fístula que, como vemos, está comunicando la bolsa gástrica que se creó con la parte del estómago en la curvatura mayor que fue aislada. Siguiente. A Ya. continuación, mi compañera. En cuanto a lo que sería la enfermedad pancreático-biliar, tenemos que el manejo en general se da con lo que sería ecografía endoscópica y con la angiopancreatografía retrograda endoscópica, en la cual se tiende a tener un desafío en los pacientes que tienen una anatomía alterada. En caso de los pacientes con banda gástrica ajustable, laparoscópica e inclusive también gastroplastía vertical con banda, estos dos métodos se los denomina como parte exitosa, al igual que en pacientes con una anatomía normal. Algo que hay que tener en cuenta aquí, que la causa de pérdida de peso rápida, esta puede inducir lo que sería un estado litogénico. Y generalmente aquí el 50% o por decir todos los pacientes presentan cálculos biliares derivados de luego de realizarse un bypass gástrico en Y de Rose, de los cuales el 25% tienen que someterse a lo que sería una colecistectomía.
Adriana, o sea, una de las complicaciones es el tratamiento de la enfermedad pancreático biliar y el hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en estos pacientes es muy difícil. O sea, tú sí entiendes que es una CEPRE o una RCP, Sí, o sea, lo más que o ahí menos. decía, ya. O sea, sí entiendes más o menos. Es que es para que todos entiendan, porque creo que, o sea, bueno, los que ya han ido al hospital y ya les he explicado un poquito, la CEPRE es abordar, o sea, con un equipo de visión lateral que se llama duodenoscopio y llegas por el esófago, el estómago y la primera porción del duodeno hasta la ámpula de Vater. Entonces, si un paciente tiene una cirugía, cual sea que tenga el paciente, obviamente esta anatomía normal para poder abordar va a estar alterada, ¿no es cierto? Sobre todo en el bypass. Entonces, por eso se convierte en un reto en estos pacientes el tratamiento de enfermedades pancreatobiliares, porque no tenemos la opción con anatomía normal. Entonces, nosotros si tenemos un paciente que tiene un bypass, no le podemos mandar al endoscopista a que haga una CEPRE normal porque nunca va a poder llegar a la ámpula de Vater, nunca va a poder llegar allá. Entonces, hay otros mecanismos para poder resolver y por eso se vuelve un riesgo, o sea, un problema en estos pacientes. Y aparte que ellos tienen este estado litogénico, se vuelve mucho más complicado. Poco a poco cuando ustedes vayan yendo al hospital se van a dar cuenta que el abordaje y hacer este procedimiento es bien complejo. Entonces, imagínense más con una anatomía alterada como es una cirugía bariátrica. Síguenos. Listo, gracias. O sea, aquí también era por lo que nos decía, que aquí se debe tener en cuenta que pacientes que tienen una anatomía que generalmente no es susceptible a un abordaje puramente endoscópico. Entonces, este era el caso de que nos contaba. Entonces, aquí decía una parte en la cual si se planeaba una cirugía, la realización de esta colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se puede realizar al mismo tiempo que lo que sería una asistencia laparoscópica. Y en caso de no estar planificada una cirugía, las opciones para hacer con este método es la asistencia por laparoscópica, pero aquí también puede seguirse con una asistida por enteroscopía, intervención directa con lo que sería esta ecografía endoscópica, inclusive también nos mencionaba como una opción lo que sería la creación de una fístula gástrica y de estómago. Bien. Por otra parte, tenemos la recuperación del peso y anastomosis gastroyeyunal dilatada. Si bien sabemos que la cirugía bariátrica es eficaz en lo que sería una pérdida de peso duradera, tiene varias complicaciones. Entre estas está la recuperación de peso postoperatorio. Esto conlleva a que exista un mayor riesgo de las enfermedades que se encuentran asociadas a lo que sería la obesidad. Es así que un estudio del sistema de salud, el cual revisó a 1.787 pacientes, mencionaba que luego de 10 años de haberse realizado un bypass gástrico en Yedder-Roux, presentaba que el 28,2% de los pacientes tenía menos del 20% de pérdida de peso corporal total y también un 3,4% estaba dentro del 5% de su peso inicial, es decir, que no había hecho efecto la cirugía bariátrica en general a largo plazo y esto se debía a varias causas y entre estos estaban multifactores como tenemos el incumplimiento nutricional, patrones alimentarios inadecuados, regulación neuroendocrino metabólica que estaba alterada, problemas de salud mental y entre estos nos decía los atracones y abuso de sustancias e inclusive también aquí se inmiscuye la inactividad física y problemas anatómicos. En cuanto a, aquí se mencionaba un método para realizar que esta recuperación de peso cese, pero aquí nos hablaba de la revisión quirúrgica. Aunque esta tiene una mayor tasa de complicación en comparación con lo que serían unos procedimientos primarios. Otro método era el medio farmacológico. Aquí nos ponía como un ejemplo el topiramato, dado que este tuvo una pérdida de peso del 56%, que se lo denomina así como significativa. En cuanto a lo que sería la reducción de la salida
oral, aquí nos mencionaba dos mecanismos o dos dispositivos en el cuales nos dieron un resultado de recuperación del peso de los pacientes que habían tenido esta recuperación de peso luego del bypass gástrico. Estos dejaron de aumentar de peso y también hubo una pérdida de peso significativa. En cuanto a lo que sería el tratamiento endoscópico para la obesidad, aquí tenemos la terapia bariátrica endoscópica. Esta más porque ha tenido un rápido avance en cuanto al tratamiento primario de la obesidad y así también porque han sido aprobados lo que serían múltiples dispositivos y además sus efectos adversos graves que son mucho menores. Este es aprobado para lo que sería un índice de masa corporal entre 30 y 40 kilogramos sobre metros cuadrados. Esto da una posibilidad mucho más amplia a aquellos pacientes que no han cumplido lo que serían los parámetros para realizarse una cirugía bariátrica. Dado que, si recordamos, para realizarse una cirugía bariátrica se necesita el cumplimiento de algunos patrones de elegibilidad que se hace para el paciente y entre eso está una obesidad de clase tipo 3 o inclusive una obesidad de tipo 2, pero esto ha aumentado una enfermedad comórbida asociada. Un estudio que se realizó, se mencionaba que del 100% de las personas que sí calificaban para realizarse una cirugía bariátrica, únicamente el 2% se sometía a la cirugía y esto por año. Otro aspecto importante que también ya hablamos en cuanto al avance de farmacoterapia, tenemos en cuenta que este va a ser mucho más eficaz en la reducción de peso en comparación con lo que sería la terapia del estilo de vida propio. Además, la terapia bariátrica endoscópica se divide en dos, una que es terapia gástrica y una terapia de intestino delgado, pero cabe recalcar que esta terapia de intestino delgado aún no ha sido aprobada. La diferencia entre estas dos es tanto la ubicación, la colocación del dispositivo y también lo que serían los efectos independientes de la pérdida de peso. Adriana, ahora, bueno, depende de las guías donde se lee. Por ejemplo, en Europa se aprueba el uso de las terapias endoscópicas desde 27 del índice de masa corporal, mientras que en Estados Unidos sí es desde 30. Entonces, aquí, si ven en nuestro medio, se oferta un montón las terapias endoscópicas en pacientes que tienen sobrepeso y se basan en estas guías europeas. Entonces, bueno, depende de dónde leamos y dónde nos adaptemos, pero sí, desde 27 suelen utilizar estas guías. Y aparte se usa estas terapias endoscópicas como un puente hacia las cirugías bariátricas también. Listo, Doc, gracias. En cuanto a la evaluación y selección de candidatos a terapia bariátrica endoscópica, se mencionó que para el 2015 la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal reconoció las pautas clínicas. Entre estas tenemos la nutrición, el apoyo a nivel nutricional, metabólico y también no quirúrgico. Además, se añadió algunos aspectos importantes, que es el detalle de la historia clínica propia del paciente, un examen físico, un examen de detección de enfermedades que están relacionadas con la obesidad y un compromiso con lo que sería el cambio de estilo de vida, que es muy fundamental. Para las indicaciones de estas terapias va a variar de acuerdo al dispositivo y a la población de estudio que se la va a realizar, teniendo en cuenta que estas son seguras y eficaces. La FDA aprobó lo que serían 4 terapias bariátricas endoscópicas, en las cuales tenemos 3 balones intragástricos, una terapia de aspiración, en las cuales vamos hablando de la terapia intragástrica. Esta tiende a ser dispositivos que ocupan el espacio que se infla en el estómago con solución salina o ya sea gas, y esta se elimina por vía endoscópica después de 6 meses. Esto tiene relevancia dado que estas promueven la pérdida de peso y también lo que sería, manejan una desaceleración del vaciado gástrico, promoviendo también la saciedad. Por otra parte, tenemos las terapias de aspiración. Estas se realizan con un tubo de gastrostomía percutánea. Esta generalmente lo que promueve es un comportamiento alimentario, un cambio de este comportamiento alimentario que se puede generar. Otro que es la gastroplastia endoscópica en manga. Se mencionaba que en general el procedimiento aún no ha sido aprobado por la FDA, pero sí los dispositivos que se está utilizando. Esta corresponde a una serie de suturas colocadas endoscópicamente en el cuerpo gástrico, los cuales cambian la forma del estómago para que parezca un tubo. Ya.
Voy a detallarles aquí cada uno de los procedimientos que hablábamos de los globos intragastricos que fueron aprobados. Aquí tenemos el único balón de llenado de líquido y tenemos el sistema por el cual se guía, que es la Orbera Gastric Balloon. A ver, para este procedimiento vamos a tener en cuenta que primero se coloca un catéter, como vamos a poder ver. Ya. Se coloca un catéter sin un alambre guía. Una vez en el estómago, el globo se va a llenar con una solución salina con un volumen entre 400 y 700. Una vez completa, se tira del catéter contra la unión gastroesofágica para separar el globo y luego se retira por la boca del paciente. Después de 6 meses, se usa un catéter que contiene una aguja biselada para perforar el globo y luego se retira para luego con el catéter aspirar el líquido. De esta manera, luego ya desinflado se saca por la boca del paciente con la utilización de pinzas de agarre, como podemos ver en el video. Por otra parte tenemos el balón intragástrico dual lleno de solución salina. En este vamos a utilizar lo que serían 2 balones. Entonces se va a repetir el proceso que se va a realizar. Aquí también se introduce en el cuerpo del estómago a través de una guía colocada durante la parte inicial del endoscopio. Una vez en su lugar, se retira la guía y se llena el globo que va a ser proximal con una solución de lo que sería 375 ml o 450 ml de solución salina. Una vez completo el inflado, luego se llena con, o sea, nos mencionaba que se podía llenar ahí con aceite mineral y este proceso mismo se repite con lo que sería el globo distal. Una vez se realiza igual que el globo único de llenado, se retira el catéter contra la unión gastroesofágica para separar los globos del catéter de colocación. Y luego después de 6 meses se va a retirar los 2 globos. Otro que tenemos aquí es el balón intragástrico ingerible lleno de gas. Este varía porque en este se ingiere lo que sería una cápsula que se sujeta a un catéter con un revestimiento hidrofílico, como podemos ver. El tránsito de la cápsula al estómago se verifica mediante lo que sería imágenes con fluoroscopía. A continuación está ya introducido esta cápsula. Se abre la válvula que regula el flujo desde el bote de gas al globo y el gas fluye hacia lo que sería este globo. Luego se expulsa el catéter y este procedimiento se repite de 2 a 8 semanas desde la primera administración del balón. Esto para administrar lo que serían los 3 balones. Y de igual manera como los otros procedimientos, se va a retirar luego de 6 meses. Por otra parte, tenemos el dispositivo de terapia de aspiración. Tenemos que en el momento de la colocación, se coloca un extractor externo y el paciente regresa de 1 a 2 semanas después para convertir la parte externa del tubo de gastrostomía en un puerto cutáneo que se usa para aspirar. Entre las indicaciones que tenemos de es que debe recibir antibióticos por vía intravenosa 30 minutos antes del procedimiento y recibir 24 horas adicionales de lo que sería profilaxis antibiótica oral.
After a meal, food travels to the stomach, where it is temporarily stored and digestion begins. The Aspire Assist works by removing a portion of the food from the stomach through a tube before it is absorbed. To begin aspiration, the system is removed from its carry bag, and the reservoir is filled with normal drinking water. The lanyard is placed around the neck, and the system is connected to the skin port. The skin port is a small, discrete valve against the skin, which is connected to the tube leading to the stomach. When the valve is rotated, stomach contents begin to empty immediately. When the flow stops, the lever is lifted and the reservoir is squeezed. This infuses water into the stomach to help loosen food particles. Emptying starts again once the lever is depressed. The process can be repeated until the stomach is empty. Afterwards, the Aspire Assist can be stored back in a small carry bag for your convenience. En cuanto a la gastroplastia endoscópica en manga, esto primero se usa un endoscopio superior estándar para evaluar el estómago y luego se... Perdón, Adriana, que te interrumpo. ¿Luego hablas más del balón o ya no? No. Ya no. Es solo sobre los efectos adversos que tiene cada uno y las complicaciones. Ya, entonces, ¿por qué mecanismo el balón hace que el paciente baje de peso? Porque se presenta un llenado a nivel del estómago. Era lo que les decía, que al introducirse este globo hace que exista como un mecanismo de nuestro cuerpo que está lleno. Entonces aumenta la saciedad en la persona y también lo que hace es que exista un vaciamiento gástrico mucho más disminuido en cuanto a su velocidad. Entonces el estómago está lleno, ¿no es cierto? Está lleno que el paciente presenta una saciedad, por ende no come, pero hay otro mecanismo fisiopatológico por el que también actúa el balón. No, creo que no dice el libro, pero tal vez a alguien se le ocurre. No. Nosotros tenemos hormonas que nos dan saciedad, ¿no es cierto? Tal vez alguien sabe cuál es la principal hormona de la saciedad. Por estrellitas, mentira. No, bueno, es la grelina. Entonces, esta hormona, cuando nosotros tenemos el estómago más vacío, aumenta la producción de esta hormona que va al cerebro y nos da esta sensación de hambre. Entonces, al tener este balón ocupando la cavidad gástrica, se disminuye la producción de esta grelina, por ende, aparte de que el paciente está lleno, tiene ya menos necesidad de comer, o sea, tiene menos hambre estos pacientes. Estimula también por mecanismos de la leptina en estos pacientes que son gorditos. Y eso es fundamentalmente, y eso es lo que deben saber ustedes principalmente, porque eso es como que la fisiopatología de por qué le ponemos un balón. Y de este mecanismo que acabaron de ver el video, que como que eliminan todo lo que comen por una valvulita, verán, yo recién como que tuve que preparar una presentación acerca de ciertos métodos. Y yo leí que en Estados Unidos muchos de los seguros, imagínense, no les cubre el balón intragástrico, que es más fácil de colocar, y les cubre este mecanismo para que se coloquen y puedan todo lo que coman eliminarlo. No sé, me parece como que más una locura, pero para que sepan. Entonces, estos mecanismos no hay en Ecuador, y los balones sí hay casi la mayoría y son ampliamente utilizados, pero igual aquí los seguros privados casi no cubren el uso del balón, ¿ya? Entonces, sigue nomás, Adriana.
En cuanto a la gastroplastía endoscópica en manga, aquí primero se usa un endoscopio superior estándar para evaluar el estómago y luego se coloca lo que serían marcas en la pared anterior y posterior del estómago, donde van a ser colocadas lo que serían las suturas. Se comienza en la parte anterior del cuerpo gástrico distal, en el cual se hacen lo que serían estas suturas. Generalmente se repiten durante 5 o 8 mordidas en un patrón de forma de U o Z. Aquí también estas va a ir a nivel desde la parte distal hacia la parte proximal realizando este procedimiento, e inclusive decía que algunos médicos colocan una segunda fila de suturas para reforzar el primero conjuntamente con suturas colocadas. Por lo general, aquí una indicación es que los antibióticos por vía intravenosa se administran en el momento de lo que sería el procedimiento. Complicaciones de la terapia endoscópica. Aquí tenemos a nivel de lo que serían los globos intragástricos, en el cual los efectos adversos que más comúnmente se presentan son las náuseas y vómitos. Y generalmente en lo que sería el balón intragástrico lleno de gas ingerible, se va a presentar en menor disminución lo que sería los vómitos como parte común presente. En cuanto a lo que sería los efectos adversos graves, generalmente más se presentan en el balón intragástrico lleno de líquido dual con un 10,6%, en caso de lo que sería el balón intragástrico único lleno de líquido con un 10%, y mucho menormente en lo que sería un balón intragástrico lleno de gas ingerible con el 0,3%. En caso del balón intragástrico lleno de líquido dual, tenemos de efectos adversos más graves la perforación esofágica, desgarro esofágico, úlceras gástricas, neumonía y dolor muscular. En cuanto a lo que sería el balón intragástrico de único lleno de líquido, tenemos en cuenta que aquí se van a presentar obstrucciones de la salida gástrica, perforación gástrica, neumonía por aspiración y lo que serían calambres abdominales. Entre otras complicaciones que se presentan en cuanto a la extracción, en el caso del balón intragástrico de único lleno de líquido, tenemos en cuenta que la que más se presenta con un 7% es la esofagitis y también las úlceras y el desgarro esofágico. En cuanto a las extracciones tempranas, nos menciona que va a ser producto de náuseas, vómito, dolor abdominal, reflujo o inclusive el compendio de todos estos síntomas, y también lo que sería a pedido del paciente. En cuanto al balón intragástrico lleno de líquido dual, en las extracciones se pueden presentar lo que sería el desgarro esofágico o gástrico, náuseas, vómito y dolor. Y en cuanto a las extracciones que se realizan tempranamente, esto es debido a los síntomas o lo que sería la deflación espontánea. Por otra parte, tenemos lo que sería el balón intragástrico lleno de gas ingerible. Entre los efectos adversos no graves están las náuseas y los vómitos, que no son muy recurrentes, y también el dolor abdominal. En cuanto a efectos adversos graves, se encontrará la deshidratación y perforación gástrica. Chicos, perdón, si se acaba la reunión, les mando un nuevo link, ¿ya? Porque mi reunión solo sirve 40 minutos, ¿ya? Listo. En cuanto a lo que serían las terapias de aspiración,
Aquí vamos a presentar como efectos adversos no graves al dolor abdominal, náuseas y vómito, irritación periestomal, infecciones bacterianas, dispepsia e inclusive inflamación. En cuanto a los efectos graves que sí se pueden encontrar en estas son dolor abdominal intenso, peritonitis, úlceras prepilóricas, mal funcionar de la sonda, que también puede afectar gravemente al paciente. En cuanto a la gastroplastia endoscópica y manga, tenemos aquí como efectos adversos no graves náuseas y vómito, y también el dolor epigástrico, que generalmente es transitorio. En cuanto a efectos adversos graves, aquí se presenta la acumulación de lo que serían el líquido inflamatorio perigástrico y también hemorrágicas extragástricas. Estas hemorragias extragástricas generalmente se daban por lo que serían laceraciones esplénicas, embolia pulmonar e incluso neumoperitoneo. En cuanto a la deficiencia nutricional, estas no se presentan generalmente en lo que serían balón intragástrico y la gastroplastia endoscópica en manga, lo que difiere con la terapia de aspiración, en la cual en un estudio se evaluó y se requería suplementos como es el hierro, vitamina D y vitamina B12. En cuanto a los resultados del globo intragástrico, tenemos que en cuanto al registro del balón intragástrico lleno de gas ingerible, este tiene una mayor pérdida de peso que la observada en ensayos fundamentales. En cuanto al registro de balón intragástrico dual lleno de líquido, tenemos que la pérdida de peso fue de 11,4 con una variación de 6,7% en lo que sería la pérdida de peso corporal a los 6 meses. Estos datos solo se obtuvieron de 101 pacientes de los 202 pacientes que se presentaron. En cuanto al registro de balón intragástrico único lleno de líquido, tenemos que la pérdida de peso fue de 11,8% con una variación de 7,5% del total de peso corporal a los 6 meses. En cuanto a los resultados que tenemos de la terapia de aspiración, algo curioso de aquí es que existe una superioridad en la terapia de aspiración más la terapia de estilo de vida en comparación con lo que sería una terapia de estilo de vida sola. Aquí evaluaban dos estudios, uno que era el estudio piloto en el cual el porciento de pérdida de peso total corporal en cuanto al estilo de vida solo al año fue de 5,9 con una variación de 5,0%. Y en cuanto a estas dos terapias combinadas, la terapia de aspiración más del estilo de vida, se presentó que al año había una pérdida de 18,6 con una variación de 2,3%, existiendo una mayor pérdida a nivel de la terapia combinada. Lo mismo fue en caso del estudio Pathway, en el cual la terapia de estilo de vida en el año tuvo una pérdida de 3,5 con una variación de 6,0%, y en cuanto a la combinada tuvo una pérdida de 12,1 con una variación de 9,6%. En cuanto a la gastroplastia endoscópica y manga, tenemos en cuenta que aquí hubo una pérdida del 15,2% del peso corporal total en 6 meses, esto más con un seguimiento solo del 87%, y en cuanto ya a los 24 meses, estos pacientes tuvieron una pérdida de peso de 18,6%. En cuanto a las recomendaciones de lo que sería, tenemos en cuenta que la obesidad a menudo generalmente está estigmatizada injustamente con lo que sería valorarla por pocas causas, pero generalmente tiene causas multifactoriales. En estas podemos decir las genéticas, las fisiológicas, el estado socioeconómico, el nivel de educación, el acceso a lo que serían los alimentos. Por otra parte, tenemos que la cirugía bariátrica de rutina se ha convertido en lo que sería un entrenamiento en cirugía general. Y a diferencia de lo que sería la terapia bariátrica, esta sí tiende a tener efectos adversos mucho más graves en comparación con la terapia bariátrica endoscópica, las cuales son mucho más seguras y eficaces, aunque estas no compensan la pérdida de peso que tiene una cirugía bariátrica. Por eso tenemos que recordar que cirugías para bajar de peso y terapias bariátricas endoscópicas son intervenciones que pueden salvar vidas en los pacientes adecuados y en las manos adecuadas.
Listo, Adriana. Les voy a mandar una nueva reunión. Ya acabaste, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya te mando una nueva y un ratito vemos, ¿ya? Doc, yo tengo una cuenta de Zoom Premium, mejor me olvidé de decirle, tal vez no quiere Ay, que le sí, mande es esa que la para que no se otra que no me corte. podía hacer la suya. ¿Puedes crear una, por favor? Y me Sí, mandan. Doc. Ajá. Gracias. Pero igual ya no nos demoramos mucho tiempo. O le falta alguien, o van a continuar. No, tal vez en las personas que, por ejemplo, ya dijo también pacientes psiquiátricos, pueden ser también pacientes que tienen abusos de alcohol o de sustancias psicoactivas, o tal vez si tienen la presencia de pacientes embarazadas, creo que también sería un. Y tal vez no sé si entraría ahí los pacientes que tienen úlceras. ¿Sí? Ya googlearon. ¿Quién más? ¿Quién más googleó algo? ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Pacientes que tienen trastornos de la coagulación también no son candidatos para balón. Los que tengan cirugías previas, el embarazo que ya mencionaron, pacientes que tengan abuso de alcohol y drogas, también pacientes que tengan enfermedad hepática, también no son pacientes candidatos para la colocación del balón, ¿ya? Entonces eso hay que saber más o menos porque ustedes en poquitos semestres se gradúan como médicos y van a ver que un montón de personas les van a preguntar si es que se pueden o no colocar el balón y qué tan bueno es colocarse porque el marketing de ese balón ha sido súper amplio, ¿ya? Y algo más que les iba a mencionar de este balón, ya se me olvidó. Otra contraindicación son los pacientes que tienen hernias hiatales grandes, ¿no? O sea, las guías le ponen que es una contraindicación relativa, pero los pacientes van súper mal, los que se colocan el balón intragástrico y tienen una hernia hiatal enorme. Entonces, esos pacientes también no es una muy buena opción. Y otra cosa que les iba a decir es que todos estos pacientes que se van a someter a cualquiera de estas terapias, como lo mencionaba Adriana, perdón si no me acuerdo. Bien, es que estos pacientes necesitan una valoración psicológica, deben ser valorados psicológicamente, deben tener un soporte nutricional, sobre todo estos pacientes que les colocan el balón, porque como sabemos, el balón estaba ocupando una cavidad y los pacientes después de retirarlos, si continúan con un estilo de vida muy desordenado, pues van a ganar el doble del peso que perdieron. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, quien siga puede continuar. ¿Quién sigue? Doc, una preguntita antes que nada. Por ejemplo, si le hacen el balón gástrico a una persona que no se encuentra obesa o con sobrepeso, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Pierde peso, o sea, va a perder peso, pero Ajá, una pero, paciente que no es obeso no tiene como que la reserva de grasa necesaria, entonces va a consumir más grasa de lo que se necesita, entonces esos pacientes van a tener ya alteraciones nutricionales, entonces ellos van a caer mucho más rápido, por ejemplo, en sarcopenias, porque empiezan a consumir lo que no tienen. Entonces, por eso sí se debe valorar bien a los pacientes que se deben colocar. Como les decía, en Europa les colocan más de 27 de índice de masa corporal y en Estados Unidos lo consideran 30. Yo en lo personal pensaría que 30 es lo correcto porque un paciente con índice de masa corporal 27 creo que está en el límite de poder cambiar un estilo de vida más que un paciente que ya es obeso, ¿no? Eso.